Bienvenidos a su noticiero médico. Hoy hablaremos sobre las posibles consecuencias endocrinas secundarias a un trauma cráneoencefálico. Este programa es presentado por ProSoy, máxima concentración de proteína. Tienda Supersano, potencia tu salud. Desde inicios del siglo pasado, los investigadores han tratado de encontrar cuál es la asociación entre el trauma cráneoencefálico y las consecuencias neuroendocrinas. En el año 1928 se acuñó el término Punch Drunk Syndrome para describir los boxeadores que luego de años y décadas de peleas desarrollaban ciertas características neurológicas, como pérdida de la memoria y dificultades para el habla. En 1937, estas características pasaron a llamarse demencia pugilística. Sin embargo, los mecanismos fisiopatológicos para este cuadro clínico no han sido descritos sino hasta las últimas décadas y hoy en día continúan en investigación. Para revisar este tema, vamos a tomar este artículo publicado en agosto del 2017 en el British Medical Journal en su subsección Neurosurgery, el cual tiene como título The Screening and Management of Pituitary Dysfunction Following Traumatic Brain Injury in Adults. British Neurotrauma Group Guidance. Este artículo hace una revisión de la bibliografía actual en cuanto a este tema y trata de determinar patrones diagnósticos para descartar fallas en el eje hipotálamo-hipófisis en pacientes secundarios a trauma craneoencefálico. El artículo nos menciona que la disfunción pituitaria secundaria a trauma craneoencefálico es una condición reconocida, sin embargo muchas veces subdiagnosticada y puede tener consecuencias importantes en la calidad de vida de los pacientes. El artículo nos menciona que en la actualidad no existe un consenso para el tamizaje y el diagnóstico de dichas disfunciones endócrinas y que los métodos diagnósticos varían muchísimo dependiendo del centro de salud. El objetivo sería determinar un protocolo consistente y uniforme para detectar aquellos pacientes con alteraciones endócrinas secundarias a un trauma craneoencefálico. En un trauma craneoencefálico leve, con un Glasgow de 13 a 15, la disfunción pituitaria ocurrió en un 16.8% de los pacientes, mientras que en un trauma craneoencefálico moderado, con una escala de Glasgow de 9 a 12, la disfunción pituitaria ocurrió en 10.9% de los pacientes. Y en el trauma craneoencefálico severo, un Glasgow de 3 a 8, la disfunción pituitaria ocurrió en un 35.5% de los pacientes. El eje hormonal más comúnmente afectado en el trauma craneoencefálico fue el de la hormona del crecimiento, la cual se asocia mucho con el estado de ánimo, los estados de energía y también el nivel de recuperación de los pacientes post-trauma. Vamos a nombrar algunos de los mecanismos planteados para estas alteraciones en la función de la glándula hipófisis. El principal es el trauma. Recordamos que la glándula hipófisis está circundada por la cavidad ósea de la silla turca. Al haber el trauma, la glándula hipófisis comienza un proceso de edema, el cual genera que la circulación arterial y venosa se vea alterada. Dependiendo de la severidad del trauma, esto puede generar isquemia o incluso necrosis de la glándula hipófisis. Este mecanismo está corroborado con hallazgos en estudios post-mortem, en el cual en pacientes que han fallecido debido a trauma craneoencefálico, en 59% de ellos se han encontrado hemorragias capsulares alrededor de la glándula hipófisis. En 31% de ellos se encontró hemorragias en el lóbulo posterior de la glándula hipófisis. En 22% de ellos ocurrió hemorragia en cambio en el lóbulo anterior de la hipófisis. Y el tallo hipofisiario se vio necrosado en 3% de estos pacientes. Entre los mecanismos físicos que exacerban el daño debido a un trauma craneoencefálico están los movimientos de aceleración y desaceleración, así como el trauma que tiene un componente rotatorio, giratorio, que se ha demostrado que es el que en mayor medida lesiona las fibras axonales. Es importante tomar conciencia sobre las posibles consecuencias de un trauma craneoencefálico, incluso uno leve, que no implique pérdida del conocimiento. Sabemos hoy en día que los traumas craneoencefálicos leves tienen un carácter acumulativo. Por ejemplo, personas que realicen deportes de contacto, especialmente artes marciales, especialmente el boxeo. También los futbolistas con los cabezazos a la bola, todo esto genera fuerzas de impacto que el cerebro recibe. El trauma craneoencefálico es una de las mayores causas de muerte y de discapacidad en adultos jóvenes. Por este motivo debemos ahondar en este tema para poder generar protocolos eficientes para poder descartar este tipo de alteraciones endócrinas en pacientes que hayan sobrevivido un trauma craneoencefálico. Gracias por haber visto este episodio de tu noticiero médico Medicina y Nutrición al Día. Si te ha gustado la información, si te ha parecido útil, puedes compartirla a tus colegas, poner like y suscribirte. Nos vemos en un siguiente episodio. Les recordamos los eventos médicos a realizarse el mes de noviembre en nuestro país. Simposio por el Día Mundial de Diabetes en la ciudad de Guayaquil. Semana Ecuatoriana de Cuidados Intensivos en la ciudad de Manta. Y el 8º Congreso Ecuatoriano de Geriatría y Gerontología en la ciudad de Quito. Si te gustó el episodio, dale like.